En nuestra primera conferencia de hoy vamos a hablar un poquito del poder de la mente, no en el sentido en que los de la nueva era y los del pensamiento tenaz y positivo hablan sobre que lo que nosotros imaginamos y todas esas cosas se pueden convertir en una realidad. No, sino vamos a hablar del poder de la mente, pero en nuestras vidas, es decir, tenemos muchas facultades, muchas capacidades que definen nuestro ser. Tenemos un espíritu, tenemos un alma, no sabemos exactamente dónde se divide el alma y el espíritu, pero sabemos que cada uno de los aspectos de nuestro ser tiene potencias o capacidades dadas por Dios y que influyen y determinan todo lo que somos. Pues hoy vamos a hablar un poquito sobre la verdad de lo que dice la Biblia. Somos lo que pensamos. En otras palabras, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestros pensamientos, eso es lo que realmente somos. En Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que llena nuestras mentes es lo que define lo que somos. Ahora, obviamente, dentro de esto, tenemos que hablar un poquito sobre lo importante que es la mente. No sé dónde se separa la mente de los sentimientos, pero no vamos a hacer tales divisiones. Pero sí sabemos que la Biblia dice que tenemos una mente, y esa mente, en la mente es donde reside nuestra capacidad para pensar. Si nosotros tenemos una mente, podemos pensar. Las plantas no pueden, hay un principio de vida en ellas. Los animales se mueven por instinto, pero nosotros podemos pensar. Aunque algunas personas no hayan estrenado su cerebro, pero les quiero decir que si usted es una persona creada por Dios, usted tiene mente, usted puede pensar, ¿ya? Por medio de la mente usted está capacitado entonces o equipado para conocer, para pensar, para imaginar, para recordar, para entender. O sea que ahí en la mente está nuestra capacidad, nuestra memoria, está nuestra imaginación, está nuestra percepción de las ideas, etcétera. Ahora, el intelecto del hombre, su razón, sabiduría y sagacidad pertenecen a la mente. Y obviamente como cada ser humano es diferente, podemos decir que la manera en que cada uno piensa y las cosas que piensa también son individuales. Aquí podemos tener muchas líneas de pensamiento y podemos decir que aquí hay personas con diferentes ideologías y filosofías acerca de su manera de ver el mundo y de su manera de verse a sí mismo y de ver a Dios. Porque como seres individuales, cada uno capta las cosas e imagina las cosas como las quiere, y también influye la manera en que Dios nos dotó a nosotros de una manera especial y diferente de los demás en cuanto a nuestra mente. Y esto quiere decir que también, como consecuencia, la mente ocupa un lugar muy importante en nuestra vida, porque nuestros pensamientos influyen fácilmente en lo que somos y en lo que hacemos. Siguiendo en el curso de esto, voy a dejar que la Biblia hable. No voy a hablar mucho. Vamos a dejar que la Biblia misma hable acerca de esta capacidad que nosotros tenemos para pensar.
Y de acuerdo a lo que la Biblia va diciendo, podemos sacar nuestras conclusiones. Entonces empecemos con Proverbios 23:7. ¿Qué es lo que dice? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tomen su Biblia y ábranla en Proverbios 23:7. Y vamos a leerlo porque yo quiero que usted mismo lo lea. Los que no trajeron Biblia, vamos a ver cómo les prestamos. Entonces, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que hace que seamos lo que somos en verdad? Y lo que hace que somos lo que somos realmente es lo que pensamos, ¿sí? Lo que pensamos, lo que sentimos y muchas otras cosas, pero podemos definir claramente que lo que nosotros pensamos realmente determina lo que somos. Lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que somos, ¿ya? Y eso es lo que podemos expresar. La Biblia declara que nuestras acciones son también el resultado de lo que pensamos en nuestra mente. Si esto está lleno de una manera de pensar, de unos conceptos, tarde o temprano, eso que está en nuestra mente se traducirá tanto en palabras como en acciones. Por eso es tan importante saber qué estamos metiéndole a nuestra mente. Dice en Mateo 12:34, el Señor Jesucristo opina sobre esto, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dese cuenta, lo que hay en nuestro corazón, tarde o temprano se va a expresar en lo que hablamos. A veces la gente no se da cuenta de esto, a veces simplemente hay mucha gente que hace muchas bromas y dice muchas cosas en chiste, pero es una manera, pero en medio de lo que va diciendo y de los chistes que van saliendo de su boca, va fluyendo expresamente lo que hay en su corazón. Por eso es que la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ¿qué? De él mana la vida, ¿no? ¿Cuánto de nuestros pensamientos están en nuestro corazón? Pues no sabemos exactamente todo lo que es el corazón, pero sí podemos decir que está influido mucho por la manera en que nosotros pensamos y lo que hay en nuestra mente. Ahora, sigamos. La conducta entonces es influenciada por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿ya? Lo que sentimos y lo que pensamos termina influyendo en lo que hacemos, ¿cierto? Y no vamos a hacer cosas diferentes, aunque a veces podamos hacer cosas diferentes a lo que estamos pensando. Normalmente lo que hay ahí es lo que se va a traducir en obras y en palabras. Y entonces decimos que los pensamientos y los sentimientos que se albergan en el corazón dirigen nuestra conducta y por lo tanto determinan nuestro carácter. Dese cuenta, podríamos aquí sacar muchas definiciones de carácter, cada uno tiene la suya. Algunos dicen que el carácter es lo que hace una persona cuando nadie lo está viendo, es la expresión. Pero podemos decir que es la combinación de sentimientos y pensamientos, algunos heredados, otros decididos y en general muchos de ellos asumidos o incorporados a nuestra manera de pensar, y eso va definiendo lo que realmente somos en nuestro carácter. El carácter es muy importante porque la Biblia quiere que nosotros expresemos el carácter del Señor Jesucristo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, normalmente aprendemos a definir que eso representa el carácter y la naturaleza del Señor Jesucristo,
Y la Biblia dice que nosotros debemos ser, o el propósito de Dios es llevarnos al carácter de Jesús. Por eso es tan importante de que lo que pensamos, porque va a definir en parte nuestro carácter. Si nosotros pensamos diferente a cómo piensa Dios, terminaremos con un carácter diferente al de Él. Es lógico, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Ahora, ¿es posible hablar y actuar como algo que no somos? Esa es la pregunta. ¿Es posible? ¿Es posible que usted pueda actuar y hablar como algo que usted no es, como alguien que usted no es? Ahora, ¿es posible hablar y actuar como cristiano y no serlo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Es posible hablar y actuar como un cristiano sin ser cristiano? Bueno, ¿qué dijeron? Es que no lo dijo. Sí, es cierto, ¿no? ¿Por qué? La Biblia lo define muy bien en 2 de Timoteo 3, 5, dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, ¿cierto? Estamos dejando hablar la Biblia. Entonces, es posible que una persona sin ser cristiano pueda parecer un cristiano. Tienen una apariencia de piedad, hablan como corresponde porque han aprendido el lenguaje cristiano, aún se conducen como corresponde, se conducen cumpliendo solo la letra de la ley. El Señor Jesucristo enfrentó a los fariseos de su época diciéndole que ellos expresaban este tipo de carácter. ¿Okay? Dice que eran sepulcros blanqueados, hermosos por dentro, hermosos por fuera, perdón, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ellos tenían una expresión externa, una manera de comportarse que parecía piadosa, que parecía santa, pero el Señor Jesús dijo que eran por dentro como sepulcros blanqueados. ¿Qué hay en un sepulcro? Corrupción, muerte, huesos desgastados, carcomidos, carne podrida. Y el Señor estaba refiriéndose no a la parte física, sino a la parte real del carácter de las personas que estaban representando un papel, haciéndose pasar por santos, haciéndose pasar por judíos, pero en el fondo sus corazones estaban lejos de Dios. A eso el Señor lo llamó hipocresía. Y eso es lo que es hipocresía. En el griego, la palabra hipócrita tiene la misma raíz que la palabra actor. Es decir, el hipócrita es simplemente ¿qué? Un actor. Un actor está representando un papel, pero en el fondo no es lo que representa. Es otro tipo de persona, porque lo que hay muy interno en su corazón es diferente de lo que él puede expresar, porque ha aprendido a comportarse de determinada manera ante los demás o ante la sociedad y aún ante sí mismo, sin ser lo que realmente está expresando. Ahora, sigamos dejando hablar la Biblia. En Jeremías 17:9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A veces pensamos que nos conocemos a nosotros mismos. Mucha gente dice que lo más importante es conocerse a sí mismo. Incluso en un video que vi en no sé qué día, le hacían una pregunta a algunas personas y dice, bueno, ¿y qué es ser cristiano? Y decían, no, ser un buen cristiano es conocerse a sí mismo. Y así lo definían. Pero la pregunta es si realmente nosotros podemos conocernos a nosotros mismos.
Y la Biblia dice que no, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y que solo Dios puede conocer nuestro corazón. Y como venimos diciendo, el corazón es lo que realmente somos. Ahí está lo que realmente somos, en nuestro corazón. ¿Ya? Ahora, vamos a dejar que la Biblia hable, porque solamente Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y puede leer nuestro pensamiento. Solo Dios. Mire lo que dice en primer libro de Samuel 16:7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ya entonces tenemos dos versículos que nos afirman que solo Dios puede conocernos. Nosotros solo podemos evaluar lo que está delante de nuestros ojos. Los psicólogos estudian para conocer el alma, el corazón de las personas, pero solo están en el campo de la experimentación, porque muchas veces los mismos pacientes o las personas que toman para examinar y para definir el comportamiento humano en sí no necesariamente dicen lo que realmente es cierto. Muchas veces las personas van a los psicólogos y están diciendo cosas diferentes de lo que son, porque temen que puedan ser rechazados, y por muchas otras razones. Muy pocos son sinceros ante los demás, y aunque fueran sinceros, eso no da un conocimiento pleno, porque la persona solo está transmitiendo lo que ella conoce, y de acuerdo a lo que la Biblia dice, el corazón engañoso de la persona está induciendo entonces las palabras y está diciendo sus ideas y lo que piensa desde el punto de vista de un corazón engañoso. Si el aparato está mal, pues todo el resto está mal. Si el aparato de medida está mal, todo lo demás resulta mal. Yo recuerdo que una vez salimos en la universidad a hacer un levantamiento de un terreno. Todos los que tienen que ver topografía o mediciones, que llaman en ingeniería mecánica, salíamos a medir los terrenos que ya estaban supermedidos, porque todos los estudiantes cada semestre medían y remedían todos los terrenos que hay alrededor de la universidad y dentro de la universidad, y nos tocó el lote que está alrededor de la iglesia. Y cuando sacamos los planos y todo eso, no coincidían con los planos de la universidad. Nos tocó, como se dice, hacer machete, ¿qué dicen? Alterar los datos que habíamos tomado, y las diferencias eran muy serias. Dijimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos salió mal? Y al final, cuando ya habíamos terminado nuestra medición y todo, y después que habíamos comparado lo que decían los planos de la universidad, encontramos que el decámetro que estábamos usando le faltaban algunos centímetros. Y por tanto, todo lo que habíamos hecho estaba desfigurado. No era un buen aparato de medida. Entonces los datos van a salir alterados. Si tomamos como medida nuestro propio corazón y nuestra propia evaluación, obviamente todos los resultados estarán fallidos. Solo Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Nosotros solo miramos lo que está delante de nuestros ojos, lo que alcanzamos a evaluar desde nuestra perspectiva engañosa, pero Dios mira el corazón. Y en 1 de Crónicas 28:9 vuelve y dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Entonces vamos concluyendo que solo Dios puede saber realmente y medir nuestro corazón y decir lo que somos. En Job 42:2, y estoy dando bastantes versículos para que usted
Vea, no es una invención mía. Mi propósito no es convencerlo acá de lo que yo pienso, sino dejar expresar a Dios lo que Él piensa. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y esa es otra cosa importante. No hay pensamiento que se esconda del Señor. Acordémonos que el Señor Jesucristo muchas veces enfrentó a la gente y ellos le hacían preguntas para tentarlo. Y el Señor Jesucristo decía que Él conocía con qué intención venían las preguntas. Porque Él no solo escudriña nuestras palabras, sino lo que pensamos. Y aún el motor de nuestras acciones, nuestras motivaciones y nuestras actitudes, Él las mide con precisión. Por eso dicen, no hay pensamientos que se escondan de Él. En el Salmo 94, 11 dice lo siguiente: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Él sabe nuestros pensamientos. ¿Y sabe cómo lo define el Señor? Que nuestros pensamientos son ¿qué? Vanidad. Nuestros pensamientos son vanidad. Ahora, no se vaya a sentir insultado, porque se lo está diciendo a alguien que está siendo evaluado por la misma medida. Yo soy igual de pecador que ustedes y tengo una mente y un corazón tal como lo está definiendo la Biblia. En mi interior, en lo que soy, en mi naturaleza, la Escritura dice que en mis pensamientos, los que salen de mi corazón, son vanidad. Sigamos. En Jeremías 17:10 dice: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor es el que va a dar a cada uno según su camino. Pensemos que nosotros, el propósito al hablar aquí no es que yo esté tratando de hacer una evaluación de ustedes. ¿Qué dice? No. Estamos dejando que la palabra de Dios exprese los pensamientos de Dios y lo que Él opina acerca de nosotros. Y en segundo lugar, porque nosotros vamos a dar cuenta es ante Él. Usted no va a dar cuenta aquí ante Alfredo. Usted no va a dar cuenta aquí ante sus padres, ante sus hermanos, aunque en cierta medida ustedes van a tener que dar cuenta cuando usted está bajo autoridad. Pero principalmente, toda la razón de su ser es que usted va a enfrentar un día el juicio de Dios. Usted va a ser evaluado por Dios mismo. Los ojos de fuego del Señor, que son como, y la boca del Señor, que son como espada de dos filos, esa es la que va a dar una sentencia sobre usted. Por eso es mejor dejarse evaluar por Dios y humillarse para recibir gracia y misericordia de parte de Él, que pretender nosotros presentarnos en nuestra justicia delante de Dios. Porque el que no se evalúa es un juez perfecto. Y vamos siguiendo. Aquí hay un testimonio en la Biblia muy importante, el de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un hombre fariseo de la tribu de Benjamín, irreprensible según él en lo que respecta al cumplimiento de la letra de la ley. Su vida era irreprensible. Él se sentía así. Y por eso concedía que tenía toda la autoridad para perseguir a los demás por su tipo de pensamiento que era diferente al de él. Y ante los demás judíos tenía renombre. Dice que aún era educado a los pies de Gamaliel. Era un hombre no convertido y él podía decir que desde ese punto de vista sus actos eran perfectos. Pero en el camino se encuentra con Jesús y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿y a quién persigo? Yo soy Jesús a quien tú persigues.
¿Y qué fue lo que dijo Pablo? ¿Qué haré, Señor? En otras palabras, todo lo que él consideraba su justicia y su sentirse irreprensible conforme a la ley, quedó ahí completamente inválido ante el mismo Señor. Y entonces, por eso hace la pregunta, ¿qué hago? Porque mi justicia no me defiende delante de ti. Y después de conocer al Señor y de andar con Él, ¿qué es lo que Él dice acerca de sí mismo? Él decía, el primero de los pecadores soy yo. Ya su evaluación cambió. Una cosa es que nosotros nos evaluemos, nos comparemos con los demás, consideremos que los demás a veces son muy tontos, que nosotros somos muy inteligentes. A veces consideramos que nosotros somos más morales que otros y los demás pensarán que de pronto sí es cierto, pero delante de Dios la cosa es muy diferente y por eso estamos dejando que Dios hable. Ahora, si solamente nos conducimos como cristianos, y aquí yo una afirmación que le puede molestar, si solamente nos conducimos como cristianos, pero no tenemos el pensar y el sentir de Jesús, ni siquiera somos cristianos. Somos hipócritas. Estamos representando un papel de lo que no somos. Acuérdese a quienes llamaron cristianos. Por primera vez, cristianos se les llamó a los discípulos y les llamaban cristianos porque estaban expresando el carácter de Jesucristo en todo su comportamiento. La gente podía decir, tal como son estos cristianos, así es Cristo. Por eso les llamaron cristianos, porque expresaban el carácter de Cristo. Por eso yo digo, si no expresamos el carácter de Cristo, si no somos y no tenemos el sentir y los pensamientos de Cristo, entonces estamos lejos de ser verdaderos cristianos. Y estamos haciendo el papel como buenos actores. Ahora, vamos a dejar seguir hablando la Biblia, dejémosla que hable. Mire lo que dice en Génesis 4:7. Este es un pasaje importante. Está cuando Caín se llena de envidia por su hermano Abel, porque Abel ha ofrecido más excelente sacrificio. Y el sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín no. Y entonces se demudó su rostro, se entristeció, se llenó de ira contra su hermano. Y el Señor le llama la atención con estas palabras: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Qué expresión tan tremenda. El Señor le está diciendo a Caín que el único responsable de ser enaltecido o de ser juzgado era él mismo. El Señor le está diciendo, si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si haces mal, el pecado está a la puerta. Es claro que esa es una palabra que el Señor no solo dirige a Caín, sino nos dirige a nosotros mismos. Casi siempre, por cuanto somos egoístas, ególatras, egocéntricos, tendemos a compararnos con los demás. Y cuando encontramos personas con algunas cualidades que no tenemos, normalmente la envidia surge en nuestros corazones. Por eso dice la Biblia que ¿de dónde surgen las guerras? ¿No es de las pasiones que batallan en nuestras almas? Dice que ardemos de envidia por los demás. Y eso era lo que pasaba con Caín. Más bien pregúntese, ¿qué es lo que le pasa a usted?